el poder de Dios se mueve en la unidad. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan muchas veces ciertas preguntas, tienen ciertas inquietudes y dicen, pero ¿por qué muchas veces hay cosas que no funcionan en mi casa? ¿Por qué muchas veces hay cosas que no funcionan en mi familia? ¿Por qué muchas veces hay cosas que no funcionan en mi congregación? La respuesta a esa pregunta es la siguiente: muchas veces lo que nos hace falta es unidad. Muchas veces lo que nos hace falta es unidad. En todo ámbito de la vida se necesita y se requiere unidad. Hay una palabra que me llama mucho la atención y es la palabra que los discípulos, o más bien dicho los fariseos, en una oportunidad le lanzan al maestro, porque le dicen, cuando ven a Jesús que estaba sanando, que estaba libertando a los endemoniados, los fariseos le dicen al Señor: lo que pasa, Jesús, es que tú echas fuera a los demonios en nombre de Belcebú. Es decir, que los fariseos estaban adjudicando la obra de Dios al poder demoníaco, al poder de los demonios. Y los fariseos, cuando le dicen eso al Señor, el Señor responde y les dice, quiero parafrasearlo, el Señor les dice: ustedes no tienen ni idea lo que están hablando. Ustedes no tienen ni idea lo que acaban de decir. Porque también quiero enseñarles lo siguiente, que ningún reino dividido puede prevalecer. Jesucristo le dice a los fariseos: ustedes cometen un grave error. Número uno, al adjudicar el poder de Dios a los demonios. Y número dos, ustedes cometen un grave error al pensar que el diablo o Satanás mismo trabaja de manera dividida. ¿Por qué? Porque ningún reino puede prevalecer si permanece en división. Ningún reino puede permanecer si permanece o prevalece constantemente trabajando de manera dividida. Todo reino para crecer necesita estar en unidad. Todo reino para crecer necesita estar en unidad de pensamiento. En un hogar, en una familia, se supone que los líderes del hogar o la cabeza del hogar tiene que trabajar en perfecta unidad con ese hogar. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen. Los grandes problemas en nuestra vida, los grandes problemas, incluso los grandes problemas matrimoniales, ocurren por causa de que hace falta lo que se llama la unidad. Hace falta lo que se llama la unidad. Yo muchas veces hablo con matrimonios y yo me puedo dar cuenta cuando esos matrimonios son unidos o cuando esos matrimonios tienen problemas de unidad. Y me doy cuenta por cómo se expresan. Cuando comienzan a hablar, por ejemplo, cosas triviales de la vida, me doy cuenta cómo el esposo dice una cosa y la esposa lo interrumpe y dice otra cosa diferente. Dice: no, lo que pasa es que es así. Y el esposo dice: no, lo que pasa es que en realidad fue así. Y la esposa dice: no, es que en realidad tú te equivocas porque esto es así. Y si cuando ese matrimonio habla con una persona X, con un tercero, se expresa de esa manera, ¿cuánto más será en su intimidad? ¿Cuánto más será en su hogar? En ese lugar donde quizás no hay gente que los ve, ¿cuánto más será en su entorno familiar? Es decir, que hay mucha gente que se mueve constantemente en división. Si hay algo que nos hace falta es la unidad. Si hay algo que nos hace falta es la unidad. ¿Por qué hay tantos matrimonios que se dividen? ¿Por qué hay tantos matrimonios que se divorcian? Sencillamente porque les faltó lo que se llama unidad. Lo que les faltó fue la unidad. Cristo le dice a los fariseos: todo reino que permanezca en división no puede prevalecer. Porque los fariseos le dijeron al Señor: tú echas, en otras palabras, que quisieron decirle a Jesús que Jesús era un demonio, o que Jesús era un hombre que estaba poseído por el diablo, y le dijeron: lo que pasa es que tú echas al mismo diablo en nombre del diablo. Y Cristo les dice: no, ustedes se equivocan. Quiero que ustedes entiendan de que ningún reino puede prevalecer si permanece en división. Para que un reino prevalezca, para que un reino avance, necesita tener lo que se llama unidad. Y si hay algo que nosotros debemos considerar en esta mañana, en esta jornada, es que Dios demanda de nosotros que seamos unidos. Dios le demanda a su pueblo que seamos unidos. Dios demanda a su pueblo, a su iglesia, que trabaje en
unidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios le demanda a su pueblo, Dios le demanda a su iglesia que nosotros seamos unidos. Cuando tú te unes en una causa, de hecho hay una frase, no sé si es una frase comunista o quizás los comunistas se adjudicaron esa frase, y los comunistas dicen: el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, porque ellos se dieron cuenta de que cuando el pueblo se une para una causa X, sin importar cuál sea la causa, sea positiva o sea negativa, cuando el pueblo se une, cuando las multitudes se unen, algo se puede lograr. Cada vez que las multitudes se unen en pos de un proyecto, en pos de una causa, solamente por el hecho de que son multitudes que se unen, mira, eso genera una reacción, eso genera un impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque son multitudes las que se unen. Siempre me ha llamado la atención con la capacidad que tienen las minorías sexuales para unirse. Miles de personas marchando, hombres con colalé, hombres con calzones, hombres con sostenes caminando por las calles, hombres con minifalda. ¿Por qué? Porque son movimiento homosexual. Y me llama la atención que miles, millones de hombres y mujeres que tienen ese tipo de orientación sexual o de perversión sexual se unen y caminan por las calles con banderas. Y mire, ¿cuánto cuesta hacer lo mismo con el pueblo de Dios? ¿Cuánto cuesta hacer lo mismo con el pueblo de Dios? Siendo que tenemos la misma causa, siendo que tenemos el mismo objetivo, siendo que tenemos la misma orientación en cuanto a buscar a Dios, en cuanto a honrar su palabra. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. ¿Cuánto cuesta poder unir a la iglesia de Jesucristo? ¿Cuánto cuesta? De hecho, a nivel congregacional, no todos piensan de la misma manera, y eso es terrible. Eso es terrible, que no todos piensan de la misma manera. Es decir, que el día domingo, el día martes, el día jueves, se sube el pastor al altar y comienza a predicar la palabra, comienza a trazar la escritura tal cual es. Y siempre hay alguien que está sentado en las bancas de la iglesia y dice: yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que debería hacerlo de esta manera. Yo pienso que debería hacerse de esta otra manera. Siempre hay alguien que está con un corazón de división. Y eso abunda en las congregaciones. Eso abunda en las congregaciones. Yo he oído de gente o de iglesias, de congregaciones donde el pastor sube el día domingo, predica la palabra, y el día martes sube un predicador y echa por tierra todo lo que el pastor predicó el domingo. Y el día jueves se sube otro predicador y echa por tierra lo que predicó el pastor el domingo y echa por tierra lo que predicó el predicador el día martes. Mira, esa iglesia no va a llegar a ninguna parte. Esa iglesia no va a crecer, esa iglesia no va a avanzar. ¿Por qué? Porque tienen un problema. Están divididos. Y hay algo que me llama la atención, y es que la Biblia enseña que el poder de Dios se mueve en medio de la unidad. El poder de Dios se mueve en la unidad. El poder de Dios se mueve en la unidad. El ejemplo más claro de eso es el momento en el cual Jesucristo le dio una orden a los discípulos y les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque ustedes van a recibir poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la Biblia enseña que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Mire qué interesante esa expresión. La Biblia dice en el libro de Éxodo que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Todos unánimes, juntos. Todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Mira qué tremendo. Mire, me llama la atención lo siguiente. Y es que la Biblia señala que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó. Y Jesucristo se presentó vivo durante una cantidad de días, se presentó vivo frente a los discípulos. Y en una oportunidad Jesucristo se presentó vivo frente a 500 personas aproximadamente. Y cuando Cristo se presentó frente a 500 personas, frente a 500 testigos, Jesucristo les entregó las últimas directrices,
las últimas instrucciones, y una de ellas fue: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque ustedes van a recibir poder, y cuando reciban poder ustedes me podrán ser testigos. Van a poder predicar mi palabra, van a poder testificar de mi poder, de mi gloria. Ustedes van a sentir mi presencia, ustedes van a ser investidos de poder de lo alto. Y Jesucristo le entregó esa instrucción a aproximadamente 500 personas. Y me llama la atención que cuando llegó el día de Pentecostés no habían 500, sino más bien habían aproximadamente 120 personas que estaban reunidas en ese lugar. 120 personas. 120 personas. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los 380? ¿Dónde estaban los 380 faltantes? Mire, porque sin lugar a dudas lo que les pasó a ellos es lo que muchas veces les pasa a mucha gente que habita, que se mueve en nuestras congregaciones. Es que piensan de manera diferente. Piensan de manera diferente. Dios te habla de manera clara, pero tú tienes esa costumbre de pensar de manera diferente y siempre cuestionarlo todo. Siempre lo cuestionas todo. Dios te está hablando al corazón. Dios te está hablando de manera certera y vienes tú y pones en duda lo que se te predicó, siendo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si hay algo confiable en esta tierra, es la palabra de Dios. Todo lo puedes colocar en duda excepto la palabra de Dios, porque el apóstol Pedro llegó a decir que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Ni siquiera dice que la palabra de Dios es segura, dice que es más segura, dándole un énfasis. La palabra de Dios es la palabra más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué Pedro dice eso? Porque en aquel tiempo, de la misma manera como hoy, pero en aquel tiempo era más fuerte. ¿Por qué? Porque la iglesia se estaba formando doctrinalmente. ¿Qué es lo que pasaba en aquel tiempo? Lo que pasaba es que abundaban las profecías en la iglesia. Nosotros creemos en la profecía, por supuesto que sí. Pero en aquel tiempo, como la iglesia estaba en formación, habían profecías y abundaba eso. ¿Y por qué abundaba? Porque habían profecías genuinas y habían profecías falsas. Y debido a las muchas confusiones que generaban las profecías falsas, el apóstol Pedro tiene que golpear la mesa y decir: cálmense un poco. Yo sé que ustedes han escuchado palabras, yo sé que alguien se levantó en el culto, yo sé que alguien les profetizó y le dijo tal o cual cosa, pero por favor escúchenme. Nosotros tenemos por encima de cualquier palabra profética, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Pedro dice: nosotros tenemos también la palabra profética más segura. Es la palabra profética más segura. Con esas palabras el apóstol Pedro les está enseñando, les está diciendo: cuando ustedes oigan una profecía, cuando alguien se acerque y les hable al oído, por favor, pesen bien esas palabras. Tienen que pesar bien esas palabras. Tienen que pasar esas palabras, esa profecía, por el filtro de la Escritura. Porque ustedes tienen que evaluar cada palabra que salga por los labios de un profeta. Tienen que verificar si esa palabra está confirmada por la Escritura. Porque Pedro dice: mira, a ti te pueden decir cualquier cosa, pero nosotros, Pedro está diciendo, a ti te pueden decir cualquier cosa, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Tienes que ponerle atención a la palabra. Tienes que ponerle atención a la palabra. ¿Sabías tú que años atrás, en el año 1906, entre el año 1906 al año 1915, la historia señala que el cuerpo de Cristo o la iglesia o una congregación importante que se estaba formando se dividió?
Y eso aconteció, eso aparece en el libro del avivamiento de la calle Azusa en los Estados Unidos. En el avivamiento de la calle Azusa, el poder de Dios descendió a ese lugar de una manera tremenda, poderosa, extraordinaria. Hubieron milagros tremendos, portentosos, milagros creativos, sanidades, restauraciones, bautismo con el Espíritu Santo, manifestaciones del poder de Dios, pero tremendas. Algo impresionante ocurrió ahí. Un avivamiento, eso aconteció en los Estados Unidos entre el año 1906 al año 1915 en la calle Azusa. Y la historia enseña de que en ese lugar, a pesar de que el poder de Dios cayó, hubo un grupo que se dividió. Hubo un grupo que se dividió. Comenzaron a cuestionar lo que predicaba el predicador. Y movidos por profecías, movidos por sentimientos, movidos por palabras, un grupo se dividió. Y de allí emergió lo que hoy se conoce como la secta de los solo Jesús. Un grupo de gente que comenzó en el mover de Dios, un grupo de gente que comenzó en la presencia del Espíritu Santo, se confundieron y comenzaron a negar lo que la Biblia enseña claramente de que Dios se manifestó como el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia habla de manera clara sobre eso. Pero un grupo de gente en el avivamiento de la calle Azusa se apartó, se dividieron en cuanto a su modo de pensar y dijeron: no, nosotros no estamos de acuerdo. Y desde ese entonces, que hasta el día de hoy permanece, una de las sectas más terribles de todos los tiempos, que sobre todo tiene una gran influencia en la nación de Colombia, bajo el título, bajo el nombre Iglesia Unida o Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En muchas naciones está, por supuesto que sí, pero esa secta resurgió, esa forma de pensar, esa forma de vivir la fe resurgió en medio de un mover genuino, en medio de la presencia de Dios. Me llama la atención eso. Por eso que alguien a la altura de este mensaje debería considerar estas palabras. Deberías dejarte de murmurar cada vez que se predica la palabra. Deberías dejarte de cuestionar la palabra de Dios. Sencillamente tienes que aferrarte a la palabra. Sencillamente tienes que creer a la palabra. Sencillamente tienes que decir amén a la palabra. Hay cosas que tú no vas a entender con tu raciocinio. Hay cosas que tú no vas a comprender. Sencillamente tienes que creerla. Sencillamente tienes que decir amén a la palabra. Si la palabra lo dice, tú tienes que creerlo. ¿Cuánta gente ha perdido sus propósitos que tenía Dios con ellos por causa de una división? El desafío para la iglesia de hoy es que permanezca unida, es que permanezcas unido al cuerpo de Cristo. Hay un dicho que todos lo suelen decir, hay una palabra que todos suelen decir. Dicen: bueno, yo soy la iglesia. Hay gente, por ejemplo, que no se congrega y dicen: bueno, yo no me congrego porque yo soy la iglesia. Bueno, tienes que comprender que te equivocas, porque tú no eres la iglesia. Tú eres un miembro de la iglesia. Tú no eres la iglesia. Quizás lo has dicho sin intención, sin una mala intención. Bueno, el concepto está mal explicado, está mal dicho. Quizás tú dices: bueno, yo no me congrego porque yo soy la iglesia. Bueno, tú no eres la iglesia. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y para que un miembro de Cristo, para que un miembro del cuerpo de Cristo pueda tener vida, necesita estar amalgamado, pegado, unido al cuerpo. Este brazo no sirve de nada si no está unido a mi cuerpo, a mi torso. No sirve de nada, esta mano no sirve de nada si no está unida aquí al brazo. De la misma manera, tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. No pretendas desarrollarte en tu vida cristiana, no pretendas crecer, avanzar en tu vida cristiana si estás fuera del cuerpo. ¿De qué sirve mi mano si está fuera del cuerpo, si está fuera del brazo? ¿De qué sirve mi brazo si está fuera de mi cuerpo, de mi torso? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve mi pie si está fuera de mi pierna? ¿De qué sirve? De la misma manera, tú tienes que unirte, tienes que congregarte. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia y les dice: no dejen de congregarse. Por favor, no dejen de congregarse. Y no es una opción, dice: no dejen de congregarse.
no dejen de congregarse. ¿Qué más necesitas para poder entender esa palabra? La Biblia dice, no dejes de congregarte. Tienes que congregarte. Tienes que estar unido a la iglesia, a la congregación. Tienes que congregarte, porque cuando tú te congregas, te vas a conectar con gente que cree lo mismo que tú. Te vas a unir con gente que predica lo mismo que tú predicas. Vas a ser inyectado en fe, vas a poder crecer en fe, en la palabra, en la comunión con la gente. Hay gente que tiene malas costumbres. Mira, tenía que decirlo en esta hora. Hay gente que tiene malas costumbres, no comparten con nadie. Y eso es extraño. La verdad que eso es extraño. Eso es extraño. Tú no puedes no compartir con nadie. ¿Cómo no vas a poder tener la capacidad de sentarte con los hermanos de la congregación y poder hablar con ellos? Poder contarle una experiencia, poder escucharlos. Tú necesitas relacionarte con la gente. Tú no puedes tener esa forma de caminar, de siempre estar separado, aislado. Mira, hay gente que debería vivir en una isla. Tú no fuiste llamado para vivir en una isla. Tú tienes que compartir con tus hermanos en la fe. Tienes que hablar con ellos. Tienes que orar con ellos. Tienes que caminar con ellos. Tienes que sonreírle a algún hermano, a alguna hermana. Tienes que hablarle. Dale la mano. Dile, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Tienes que hablar con la gente. No puedes vivir en una isla. En una isla espiritual. No, Dios no te llamó para eso. Dios está buscando gente que aprenda a trabajar en unidad. Dios está buscando gente que aprenda a trabajar en unidad. Cuando Cristo envió a los discípulos a predicar la palabra, la Biblia enseña que el Señor los envió de 2 en 2. Iban de 2 en 2. Cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar, ellos vieron la gloria de Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque sanaron a un cojo de nacimiento. Pero mira qué interesante, iba Pedro y Juan, no iba Pedro solo. Pedro no iba solo. Hay gente que tiene ese espíritu de llaneros solitarios. Siempre están solos, no pueden compatibilizar con nadie. No compatibilizan con nadie. Todos son sus enemigos, todos son traidores. Y eso suele pasar en los ministros también, en los pastores, en los predicadores. En los pastores me refiero, en los ministros de Dios, en los evangelistas, aquellos que tienen un ministerio. Por lo general nos falta el pastor que se aísla, que no comparte con nadie, absolutamente con nadie, porque Él es el santo de los santos. Él es la pureza misma. No comparte con nadie. Pero qué curioso que gente que tuvo un mayor rango que tú y que yo, por ejemplo Pedro compartía con Juan y Juan compartía con Pedro. Y cuando Pedro tenía algo importante que decir, iba al aposento alto y se reunía con todos los ministros de Dios. Porque hay gente que tiene esa costumbre de caminar sola, de caminar solo, siempre tan solitario. Hay gente que tiene ese concepto y dice, no, mi relación es entre Dios y yo. Yo entro al culto, cierro los ojos y me conecto con Dios. Y me conecto con Dios, termina el culto, abro los ojos y me voy para la casa. No me interesa quién está a mi lado, adelante mío, atrás mío. Mira, tienes un problema, tienes un espíritu de división. Por más que tú digas que te conectas con Dios, lo más probable es que te emociones nada más. Yo he llegado a conocer gente que confunde la presencia de Dios con la acidez estomacal. Escúchame eso. Yo he conocido gente que confunde la presencia de Dios con la acidez estomacal. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo siento un fuego aquí. Siento un fuego que me sube, que me baja. Sube, que me baja. No, eso se llama acidez estomacal. Eso se llama acidez estomacal. No tienes que comer tan tarde en la noche para que no te dé acidez. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, por supuesto, el corazón te va a arder. El corazón se te va a encender, el alma, el espíritu. Pero eso te va a llevar también a que puedas caminar en unidad. Que puedas caminar en unidad, que puedas abrazar a tu hermano, que puedas orar por tu hermano, que puedas bendecir a tu hermano. Adóralo, por favor. Que puedas bendecir a tu hermano cuando esté pasando
pasando por momentos difíciles, que puedas orar por esa vida, por esa persona, para que Dios obre, para que Dios restaure, para que Dios sane. Pedro y Juan vieron la gloria de Dios porque estos hombres caminaban en unidad. Caminaban en unidad. Si hay algo que Dios demanda de nosotros, es que nosotros caminemos en unidad. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire qué interesante eso. Hay cosas que muchas veces no suceden en las congregaciones porque hace falta unidad. Hace falta que estemos todos unidos, juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De hecho, Dios muchas veces provoca limpiezas en las congregaciones. Mire, considere eso. Dios muchas veces provoca limpiezas en las congregaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que no está unida en un pensamiento. Hay gente en las congregaciones que tiene malas intenciones. ¿Sabía usted eso? Hay gente en las iglesias, en las congregaciones, que tienen malas intenciones y Dios se encarga de tiempo en tiempo de limpiar su obra. Y saca a esa gente que eran un estorbo en la obra, en la iglesia de Dios. ¿Para qué? Para que en esa congregación solamente perseveren aquellos que están unidos. Siempre va a haber gente que esté en división. Va a haber un momento en el cual la iglesia va a estar unida, totalmente unida. Pero va a pasar un tiempo y va a nacer o va a llegar un divisor. Pero Dios se encarga siempre de sacar a esos divisores. Dios se encarga siempre de sacar a esa gente que no está en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle, para sacar los obstáculos del camino. Porque muchas veces hay gente, no son piedras, hay gente, hay seres humanos que en las congregaciones se constituyen en obstáculos para que otros avancen. Y Dios se encarga de limpiar su obra. Dios se encarga de sacar a esa gente para que comience la gente que está ahí, que realmente tiene un sentir, un mismo sentir. Comiencen a buscar a Dios para que Dios se mueva, porque Dios se mueve a través de la unidad. Dios se mueve cuando hay unidad en el pueblo. Dios se mueve cuando hay unidad. Yo pienso que a alguien le estoy predicando en esta hora. Deberías considerar esta palabra porque Dios está buscando en nosotros que seamos unidos. No te aísles, por favor. A ti te estoy hablando. No te aísles. No te aísles. No le tengas miedo a la gente. Comparte con tus hermanos. Siéntate con ellos en la mesa. No te aísles, por favor. Tienes que aprender a trabajar en unidad. De hecho, cuando la gente se aísla, incluso la gente también habla mal de ellos. Dice, mire, ¿y por qué? ¿Y por qué este hermano nunca comparte? Este hermano nunca está aquí. Tú mismo te provoca eso. Por eso Dios te está hablando. ¿Para qué se predica la palabra? Para que nosotros cambiemos ciertas conductas, ciertas actitudes que nos están perjudicando. Así que no te enojes. Anota mejor. Graba esta palabra en tu corazón. Porque Dios está buscando que nosotros, su pueblo, seamos unidos. Para que nosotros, el pueblo de Dios, seamos unidos, podamos estar unidos. Si hay algo que Dios está buscando, es que seamos unidos. La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice la Biblia también en ese contexto? La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre el pueblo, sobre la gente que estaba en el aposento alto, la Biblia enseña que hubieron personas que corrieron donde estaba el aposento alto y comenzaron a burlarse del mover de Dios. Y comenzaron a decir, esta gente está ebria, esta gente está borracha. Y la Biblia dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Mira qué tremendo eso. Pedro se puso en pie y no se puso en pie solo.
Cuando Pedro se puso en pie, los 11 que estaban detrás de él, los apóstoles, se pusieron de pie también. Mira, cuando tu pastor emprenda algo, apóyalo, únete a esa causa. Dios mío, esto no estaba en el libreto. La Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban en el aposento alto, la gente, las multitudes llegaron ahí porque el estruendo fue tan grande que la Biblia enseña que las multitudes llegaron al aposento alto. Todos querían ver qué es lo que había pasado. Todos querían enterarse qué es lo que había pasado, por qué, de dónde había provenido esa explosión, ese estruendo. Y cuando vieron a la gente que probablemente danzaban, otros profetizaban, hablaban en lenguas, lloraban ahí, derramaban su alma en el piso, la gente comenzó a decir: esta gente está ebria, esta gente está borracha. Y la Biblia dice que cuando Pedro escuchó ese insulto al Espíritu, al mover del Espíritu Santo, la Biblia dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro se puso en pie y los 11 también se pusieron en pie. ¿Por qué? Porque estaban unidos, porque tenían el mismo espíritu. Todo aquel que tenga el mismo espíritu se unirá. Dios mío, eso tampoco estaba en el sermón en esta hora, en el bosquejo, en el libreto. Todo aquel, mira, hay un dicho coloquial que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Quiero manifestarle un secreto en esta hora. Todo pastor conoce a los chismosos de la iglesia. Todo pastor conoce a las chismosas de la iglesia. Todo pastor conoce a los hermanos un tanto extraños de la iglesia, a las hermanas un tanto extrañas de la iglesia. Y hay un dicho coloquial que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y cuando el pastor ve que ese hermanito extraño comparte mucho con otro hermanito, dice: tienen el mismo espíritu. Tienen el mismo espíritu. Tienes que tener cuidado con quien te junta. Yo te estoy hablando de la unidad de Dios, de la unidad bíblica. Tú tienes que unirte con gente que sea igual que tú. Tú tienes que unirte con gente que tenga el mismo espíritu que tú tienes. Y me imagino que tienes el Espíritu Santo. Le estoy predicando a la iglesia. Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes que unirte con gente que tenga el mismo espíritu que tú tienes. Porque es extraño que alguien que tenga el Espíritu Santo se una con gente que tenga el espíritu del chisme, el espíritu de la mentira, el espíritu de calumnia. No, tú tienes que unirte con gente que tenga el mismo espíritu que tú tienes. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la Biblia enseña, número 1, que estaban todos unánimes juntos. Todos estaban juntos en una misma unidad de pensamiento. Todos querían lo mismo, nadie quería otra cosa. Todos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y mientras ellos la esperaban, la reclamaban y decían: Señor, muestra tu gloria. Que tu presencia del Espíritu Santo se manifieste, descienda a nuestra vida. Queremos ser testigos de tu gloria. Queremos ser testigos de tu poder. Descienda a nuestra vida. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos querían lo mismo. Los que querían otra cosa se habían ido hace rato. Solamente estaban ahí los que querían y anhelaban la presencia del Espíritu Santo. Y cuando llegó el Espíritu, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y el poder de Dios descendió sobre los discípulos. La gente comenzó a reírse, a burlarse. La gente que comenzó a llegar decían: esta gente está ebria, está borracha. Y Pedro se pone de pie y dice: no, ustedes se equivocan. Estos no están ebrios como ustedes suponen, sino más bien esto es el cumplimiento de la profecía que salió a través de la boca, de los labios del profeta Joel. Esto es el cumplimiento de la profecía. Joel profetizó que en los postreros días el Espíritu de Dios descendería sobre toda carne.
Y me llama la atención lo que aconteció, porque cuando Pedro se pone de pie, los 11 se pusieron de pie con él también. Por favor, cuando tu pastor emprenda algo en la obra, únete a esa causa. No seas motivo de división, sino más bien de unidad. Comienza a acercarte a la gente y a decirle: mira, nuestro pastor tiene este plan. Este es el plan de la iglesia. Nosotros vamos a apoyar esta causa. Hay que predicar la palabra, entonces hay que predicar la palabra. Tenemos este desafío, nos vamos a unir. Alguien dijo por ahí: la unión hace la fuerza. Adóralo, por favor. La unión hace la fuerza. Y Cristo enseñó y dijo que ningún reino puede permanecer o prevalecer si trabaja de manera de división. Ningún reino puede prevalecer si trabaja desunido. No hay reino en esta tierra que pueda prevalecer si está en desunión. Todo reino, para que prevalezca, para que crezca, para que se desarrolle, tiene que permanecer en unidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero orar en esta hora por cada vida que ha escuchado esta palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada vida que ha escuchado tu palabra. Ayúdanos, Señor, cambia nuestra vida, nuestro corazón. Arranca, Dios mío, de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser, todo espíritu de división. Y ayúdanos, Señor, a permanecer unidos como tu pueblo, como tu iglesia, para poder ver tu gloria. Porque si los discípulos en la antigüedad vieron tu gloria a través de la unidad, nosotros también queremos ver esa gloria. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos en un mismo sentir, con un mismo espíritu, a anhelar lo mismo, Señor, que nuestra obra avance, que nuestra iglesia crezca, que cada vida, Señor, que ha escuchado tu palabra pueda, Señor, comprometerse aún más con su iglesia, con su congregación. Ayúdanos a permanecer perfectamente unidos, pase lo que pase. Ayúdanos, Señor, a amar la obra que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a amar la iglesia de la cual tú nos permites ser parte. Ayúdanos, Padre eterno. Creemos que vidas en esta hora han sido bendecidas mediante tu palabra. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Somos bendecidos, ministrados, fortalecidos por ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una bendición poder compartir la palabra del Señor. Amén. Bendiciones. Despertando tu espíritu. Despertando tu espíritu. Un programa conducido por el pastor Walter Venegas. Sintonízanos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en tu programa Despertando tu espíritu. Visítanos en nuestra iglesia ubicada en Germán Ebbinghaus 0258, Comuna de Puente Alto. Nuestros cultos son martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 18:30 horas. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea ofrendar a este programa, puede contactarse con nosotros al número de WhatsApp más 569-6453-6418. Gracias por apoyar nuestro ministerio y apoyar el programa Despertando tu espíritu. Despertando tu espíritu. Dios le bendiga.